todavía no la tenemos ¿Y por lista. qué no se ha hecho el informe Porque desde como septiembre? verán, nosotros estamos trabajando, como ya les he dicho, normalmente la subcomisión sesiona 2 veces al mes, nosotros estamos sesionando 2 veces por semana, hay demasiados casos, muchos de ellos presentados por la Fiscalía, estamos viendo casos de expresidentes, de exministros, de los mismos congresistas, y como les dije el día de ayer sobre el tema de la denuncia constitucional presentada contra Roberto Sánchez, está, como en muchos otros casos, también espera de informe de calificación. Entonces acá nosotros no tenemos un miramiento especial ni a favor ni en contra por ninguno de los denunciados. Vamos trabajando conforme se van presentando las denuncias, atendiendo denuncias antiguas como denuncias ¿El nuevas. factor de que él sea candidato presidencial va a incidir en algo en De el ninguna informe manera, de de ninguna manera, porque lo que nosotros tenemos que garantizar en la subcomisión es la objetividad. Como les dije ayer, acá no vemos, no atendemos las denuncias por quién se trata. En este caso, el colega Roberto Sánchez está pasando ya eventualmente a una segunda vuelta y eso no tiene por qué tener pues o ejercer una presión para poder determinar nosotros que adelantemos este informe. O sea, el tratamiento sobre él va a ser como por cualquiera de los denunciados que se presenten en esta subcomisión. Una consulta. Ha habido unos cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales en el Ministerio de Justicia. Principalmente el más destacado de ellos es el de una de las integrantes cuyo padre es chotano. Se señala o se especula, para ser más concreto, de que se vendría un indulto a favor del señor expresidente Castillo. ¿Usted estaría a favor? No, de ninguna manera. O sea, de lo que nosotros tenemos que tener plena certeza es que el expresidente Pedro Castillo está preso con una sentencia que ha sido apelada por haber intentado dar un golpe de Estado a nuestro país, o sea, un atentado directo contra la democracia del país. Entonces, ello de ninguna manera, ningún presidente, tenga simpatías o no por el expresidente Castillo, debería indultar cuando lo que se cometió pues es un atentado directo contra el país. ¿No están haciendo actos preparatorios para este indulto con esta modificación en la Mire, Comisión de Gracias? lo que yo, es un criterio muy personal, obviamente si es que no se cuenta todavía con una sentencia firme, no correspondería un indulto. Sabemos que esta sentencia de Pedro Castillo ha sido apelada, ¿no? Ha sido apelada y que hoy en día el abogado que tiene él es el señor Domingo Pérez. Entonces, particularmente pienso que si Pedro Castillo se desiste de su apelación, sí estaría con todo el derecho de poder de repente ser sometido a un indulto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello porque lo que está frenando el indulto, que es una gracia presidencial, es el hecho de que no tengamos todavía una sentencia firme. Pero si Pedro Castillo desiste de la apelación y procede ya la sentencia a quedar firme, sí estaría cumpliendo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y exhortarle y pedirle al presidente Balcázar que de ninguna manera podría él otorgar este indulto a una persona que ha afectado directamente a la democracia o que ha intentado afectar directamente a la democracia del Perú. Ese tipo de hechos no podrían ser indultados, no podrían ser perdonados ni mucho menos olvidados por la población peruana. ¿Y esta variación en la Comisión de Gracias? ¿Perdón? Esta variación en los integrantes de la Comisión de Gracias. Bueno, podría ser, son especulaciones, podría tratarse de que de repente están allanando el camino para un posible indulto. Repito, como congresista, como ciudadana peruana, también hemos sido afectados nosotros por este golpe de Estado, que si no se dio no fue porque no tuvo la voluntad Pedro Castillo, no se dio porque las Fuerzas Armadas no respaldaron esta situación. Entonces, en ese sentido, exhortamos, y con todo derecho, como peruanos, al presidente Balcázar que de ninguna manera siquiera tenga la mínima intención de ejercer este indulto, porque bueno, pues la población peruana no lo permitiría, ¿no? Congresista, hay versiones contradictorias sobre respecto a la compra de chalecos antibalas para la policía. Hay versiones contradictorias sobre la compra de chalecos antibalas para la policía. De acuerdo a la República, que se basaría en un informe de la Contraloría, señala que se pagaron 7 millones de soles por chalecos que no cumplen los requisitos técnicos y que están por eso tirados en los almacenes del Ministerio del Interior en la época en que Juan José Santibáñez, que fue candidato de APP, era ministro del Interior. Ahora, según el Mininter, en un comunicado, dice que sí se han entregado. Quiero saber si es que usted estaría a favor de citar al ministro del Interior justamente por este tema, porque los chalecos antibalas, digamos, pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para un Claro que policía. sí. Si hay situaciones que están pues siendo objeto de cuestionamientos, lo que corresponde es invitar al ministro del Interior para que nos dé las respuestas que como congresistas y a través del Congreso tenga también la población
y bueno, pues transparentar. Si existen pues, algunos indicios de la comisión de posibles delitos, ya en todo caso la Contraloría se encargará de formalizar pues no esta denuncia para que se realicen las investigaciones. El señor Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú, sostuvo una entrevista en un streaming local y él ha indicado de que no va a seguir o no se allanaría a una hoja de ruta, además de que también está apostando por el desarrollo humano, pero no por el desarrollo económico. ¿Usted cree que es una mala decisión, una mala estrategia de campaña o la postura es criticable? Bueno, son las posturas que van a tener en este caso los dos candidatos, tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez. Las posturas les corresponde evaluar a todos los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que vamos a elegir entre uno u otro candidato. Si a algunos les gusta esa postura, terminarán votando por Roberto Sánchez. Si a algunos no, terminarán de repente votando por la otra candidata, ¿no? Bueno, el cambio de la Constitución ya hemos visto nosotros que es una retórica de la izquierda. No estoy yo de acuerdo con ello. Obviamente se respetan las propuestas, pero finalmente me ratifico en lo que digo. Va a depender mucho de la población para poder determinar qué planes de gobierno son los que más le convienen al Perú, y sobre lo que propone, eso sí, con todo respeto para el colega de Roberto Sánchez, el indulto de Pedro Castillo es lo peor que le podría ocurrir al país. Ahora, el tema es que también, o sea, materialmente tampoco se podría, ¿no? Porque el cambio de constitución tendría que pasar por el Senado. Así es, materialmente es imposible. Así es imposible. En todo caso, pues hay que estudiar bien las propuestas y si tienen pues un sustento jurídico. Ahora, con el tema sí, son viables también. Con el tema de la hoja de ruta, disculpe que le estoy insistiendo tanto. En el año, por ejemplo, cuando fue la campaña electoral, el señor Ollanta Humala, sí se planteó el tema de la hoja de ruta. Justamente hubo un movimiento hacia el centro del candidato nacionalista. Parece que esta vez no va a ocurrir. Parece que se mantiene más bien en una posición radical. Bueno, ha ocurrido mucho también con muchos candidatos que en campaña decían una cosa y cuando ya estaban ejecutando su gobierno era totalmente distinta, ¿no? Entonces en campaña muchas cosas se dicen y no necesariamente son cumplidas cuando ya ganan las elecciones. Así es que esperemos que gane quien gane, pues mantenga pues sobre todo la economía, la paz social, que se respete a la Constitución y que no se afecte pues el tema de la estabilidad económica que hace muchísimos años está teniendo el Perú. Así que corresponde a la población peruana elegir y elijamos por el bien del país. Muchas gracias. Retomando el tema ya de su comisión, ¿cuáles son los informes que se han aprobado? Porque ya la legislatura termina el 15 de junio, ¿qué tanto se va a poder avanzar? Todo lo que podamos, todo lo que podamos. Tenemos informes que se están declarando improcedentes para su archivo, tenemos la próxima semana audiencias de 2 o 3 casos de exministros, expremieres, actuales congresistas. No recuerdo el caso específico, pero sí corresponde las 2 audiencias del ex premier Otárola. Hay una que también está de la ex premier también Mirta Vázquez con el congresista Guido Bellido. Y pues vamos avanzando, o sea, hasta el último día nosotros vamos a trabajar en todo lo que nos ponga. ¿Qué otra semana termina? No, la legislatura termina el 15 de junio y hay que entender que la subcomisión de acusaciones constitucionales pertenece a la comisión permanente y eso, independientemente de que la legislatura termine, el 15 nosotros podemos proseguir. Por eso había hoy día una denuncia, creo, contra el señor Villena, contra Luz Pacheco. ¿Cómo quedó esa denuncia? Se ha declarado improcedente. Se ha declarado improcedente. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Madre. Gracias.